Poison. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. Es un gran privilegio estar con ustedes una vez más. Hoy domingo a las 12:30, la iglesia Mana, culto en español, presenta su programa Deja de beber veneno. Hoy vamos a estar hablando del tema muy importante, el poder del perdón cambia el mundo. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y esperamos que Dios hable a nuestras vidas a través de este gran plática en esta tarde. Hablando de veneno, he oído una historia sobre un hombre a quien su esposa le preguntó que comprara vegetales en el mercado, vegetales orgánicos. Entonces él fue al mercado y miró alrededor, pero no encontró ninguno. Eventualmente consiguió a un viejo empleado y le pregunta esto: ¿estos vegetales son para mi esposa? ¿Han sido ellos rociados con químicos venenosos? El empleado le mira y le dice: no, ese trabajo lo hace usted. Y hablando nosotros en esta semana, queremos que tomen un momento conmigo. Imagínense una libertad emocional y espiritual. No tan solamente la idea de la libertad, sino la idea de una liberación real y verdadera. Para muchas personas, esto es solo una imaginación, pues no ven una salida, pues se encuentran atados. Y aún es más doloroso, pues ellos se encuentran atados por algo que ellos no han hecho todavía. En cambio, viendo el otro lado de algo que se hizo en contra de ellos, ellos han permitido que la amargura crezca en sus vidas. Y nosotros sabemos que la amargura, el no perdonar, hace ataduras en la persona. Atan o amarran a la persona que te hirió. La amargura te bloquea de la gracia de Dios. La amargura atrofia tu crecimiento emocional en el lugar donde te hirieron. En estas 2 semanas pasadas hemos visto cómo el costo de la amargura, y hemos comenzado en la jornada de aprender a perdonar. ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca del perdón? Hoy quiero que nos embarquemos en una jornada maravillosa en aprender el poder del perdón, lo cual cambia el mundo. Quiero que nosotros veamos esto bajo la historia de un gran jovencito llamado José. En Génesis, los capítulos 35, 37 al 50. Y no se preocupen, no vamos a leerlos todos, pero sí vamos a hacer énfasis en algunas cosas que incluyen dentro de esta maravillosa historia. José, uno de los 12 hijos de Jacob. Recuérdense, el nombre de Jacob es Israel, cambiado por Dios, porque Dios escogió a esta familia para darnos un ejemplo a cada uno de nosotros. Creció en una familia muy disfuncional en su dinámica de crecimiento. 2 hermanas se casan con el mismo hombre, decir su esposo. Una es amada, la otra no. José es el hijo mayor de la esposa amada, pero ella muere al dar a luz al hermano menor. Imagínense las interacciones entre los hermanos. Es un mundo que causa heridas a todos alrededor. Pero también les debo mencionar que las 2 sirvientas de estas 2 hermanas tienen también hijos de parte de Jacob. Entonces la gran pregunta: ¿cómo es que todos pelean por el prestigio y el honor? En Génesis 37, los versículos de 2 al 11 dicen lo siguiente, y escuchen bien para que sigan la historia bien.
Cuando José tenía 17 años, un joven apenas, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque era el hijo en su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. Y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces las gavillas de todos ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José también tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos diciendo: he tenido otro sueño. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinan o se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre los reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo que se había dicho. Miremos algunos detalles en estas cosas que nosotros hemos leído. Primero, sus hermanos no paran allí. Ellos falsificaron la muerte de José cuando lo vendieron como esclavo. Segundo, él fue vendido otra vez en Egipto a Potifar, donde él tuvo el increíble favor de Dios hasta que, y escuchen bien lo que sucede dentro de la historia de José, la esposa de Potifar trató de deducirlo o seducirlo, y cuando la acusación de la mujer falló, fue acosado o acusado de un intento de asalto. Es decir, que la historia de José se convierte un poquito más complicada y fue echado en la cárcel en Egipto. Génesis 39, del 21 al 23, dice: pero el Señor estaba con José. Eso es grande para verlo, porque Dios está con José. Le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos y estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que tuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Qué buena relación con su Creador, con Dios. Aquí vemos que el copero y el panadero, dos funcionarios de esta casa, fueron de Faraón, fueron echados a la cárcel, y ellos también tuvieron sueños. Y José, que estaba en la cárcel, se los interpretó. Esto posiblemente era su boleto para salir en la libertad, pero también fue olvidado otra vez. Imagínense cómo todas las heridas y leves cantazos podrían afectar la vida de este gran joven. Cuánto más su fe tendría que ser retada.
Pero entonces Faraón tuvo un sueño. Y es bueno que miremos este contexto un poquito más a profundidad. José interpretó el sueño. No fue un sueño pequeño. Fue un aviso muy peligroso de hambre que venía sobre toda aquella área. Jesús ve una necesidad de un plan inmediato para salvar el reino y la región de alrededor. Y le habló al faraón, le contesta y le revela el fin del sueño que tiene. ¿Y sabe lo que sucede? En el capítulo 41, 39 al 41 dice lo siguiente: y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solo en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso cuando Dios está metido en el asunto personal de José. Egipto está pasando por medio de una escasez o de una hambre donde no va a haber comida. Todo ha sido afectado en toda la región y por último termina también afectando la familia de José. Para que haya un entrelace una vez más en esta relación de la familia. Sus hermanos tienen que venir a Egipto en 2 ocasiones buscando sustento para ellos y su familia antes que José finalmente les revele su identidad. En Génesis 45, del 1 al 11, y vamos a ver algunas partes en esos versículos que nos ayudan a responder bien a la causa de esta gran necesidad que Dios es el que la planta para que haya una reacción a tal. José ya no pudo entonces contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Versículo 2 dice, lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de todo ello. Aquí el momento que él va a revelar su identidad, nosotros podemos ver que José ha sido profundamente impactado por la traición de sus hermanos a través de esa jornada que José se está pasando. Y también por todo lo que sucedió desde aquel momento en adelante. Él está lleno de emociones. Él ha sido formado por esas heridas y ese pasado que ha tenido con sus hermanos. Podemos ver las huellas que él ahora lleva consigo y las vamos a ver un poquito más específicas ya mismo. Pero anhelo que veas algo muy importante. Esas heridas no lo controlan y él es libre. Por eso es que es bueno que nosotros tendemos a consideración los procesos de nuestra vida. Dice el versículo 3, José dijo a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Mire el hilo de lo que se está aquí organizando, porque Dios tiene un interés muy profundo en tener un contacto maravilloso para que haya una solución a los grandes problemas de la vida y de los procesos. Por supuesto, esta sería la reacción de sus hermanos. Ellos han construido una vida en la traición de José. Y ahora él tiene todo el poder. Wow, y ese poder que tiene puede desafiarse de tal forma que los puede llevar a la muerte, ¿no? Pero ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo reaccionaría yo? El versículo 4 dice, y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí.
vengan cerca de mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Dándoles recuerdo, ahora pues, no se entristezcan, ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de todos ustedes. Reflexionen esto. Dios tiene un propósito de redención en la vida de José y su dolor y en todo lo que le ha sucedido en el proceso. ¿Y cuál es la perspectiva que José tiene? Él puede ver su prueba por los últimos 13 años a través de un nuevo lente. Él está diciendo, ustedes planearon destruirme, pero el plan de mi Dios para mí era usarme para traer vida a otros. El salmista lo dice de esta forma y veamos aquellas huellas que se levantaron en contra de la vida de José porque lo dejaron herido en el camino y en su jornada. El salmista en el Salmo 105 del 16 al 22 dice lo siguiente, y llamó al hambre sobre la tierra, es decir, que Dios provocó el hambre, quebró todo sustento de pan. Dios estaba trabajando en algo que iba más allá de la comprensión o de la razón humana. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba y eso es lo que a veces Dios hace en nuestro proceso como seres que servimos a Dios. El salmista ve la respuesta y la injusticia de José como una prueba. Escúchenme, este es el poder del perdón. Por eso es que estamos tratando de conseguir en la Biblia historias como esta para abrigarnos bajo la misericordia de Dios. Este es el poder del perdón. Dios derrama su bendición, su favor, su provisión. El poder del perdón cambia el mundo, hermanos. Pero Él no bendice la amargura. José juega un papel en el plan de la redención, no tan solamente del pueblo egipcio, sino de la familia de él. ¿Por qué? Él tenía un plan para que se llevara a cabo, pero él tenía que pasar la prueba de cómo responder a la profunda y repetida injusticia. El 20 dice, el rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad. Es decir, que el plan de Dios es siempre para nuestro beneficio. Romanos 8:28 lo expresa. Dios obra todas las cosas para bien de aquellos que han sido llamados a su propósito. Regresemos al capítulo 45 de Génesis, versículo 6. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años más en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con toda vida mediante una gran liberación. Ahora pues, ¿no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios? José reconoce que Dios es el que lo envió. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú
y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años más de hambre para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todo lo que tienes. Entonces, vemos que Dios es un Dios asombroso, ¿no? La promesa de Jacob necesitaba un defensor en Egipto, y el perdón de José hizo posible que Dios fuera su defensor. No piensen que Dios depende de nosotros, no. Él salva, dice Esther 4:14. De una forma o de otra, Dios se hace posible de salvar la humanidad, ¿no? Pero nuestro propósito requiere que encontremos liberación en el producto más importante, el perdón, o el poder del perdón, para cambiar y caminar en las bendiciones abundantes de nuestro Dios. Y todas las cosas estarán bien por un tiempo, pero nunca olvides, parte del poder es que Dios trata con las personas que hieren porque nosotros nos hemos puesto en sus manos. Eso estaba sucediendo con los hermanos de José, pero ellos todavía no habían entendido el proceso de aquel punto de vista que José está hablándoles. En Génesis 50 lo dice de esta forma, del 15 al 21. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Wow, ahora están pensando un poquito más a profundidad. Ellos habían sido perdonados porque ya José se lo comunicó, ¿no? Pero ellos no entendían el verdadero perdón todavía. Ellos tenían que ir un poquito más a profundidad, entender. Y por eso es que José cuestiona los asuntos de ellos. Ellos esperaban que José actuara naturalmente. Cuando nosotros actuamos como Jesús, es imposible para el mundo poder procesarlo. Por eso era que los hermanos no lo procesaron muy bien. Pero entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y lloró José cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron: ahora somos tus siervos, ahora queremos servirte. Ahora es que el sueño de José se ha hecho realidad en la vida de ellos y nadie se opone a él. Ustedes no tienen que luchar por lo que Dios quiere darles. Les dice, ¿verdad? Es mucho mejor confiar en Dios y esperar en su tiempo. Dios siempre a través de los años, y ya vemos unos cuantos años que van pasando esta historia, pero José les dijo lo siguiente: mis hermanos, no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es la esencia de todo lo que es el perdón o el no perdonar. ¿Quién está en el lugar de Dios? Ninguno de nosotros nos ponemos en el lugar de Dios. Pero el perdón hay que pelearlo, hermano. Pelea para sacar el yo del trono de tu corazón y pon a Dios en ese lugar de tu vida. Abraza su plan, su senda, su tiempo, su venganza, su trato. Es decir, que usted y yo tenemos una tarea por delante. Ustedes pensaron hacerme mal, le dice José, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservará la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman. Yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Qué maravilloso es poder ver la mano de Dios
la soberanía de Dios dentro de todo el proceso por la cual José les anuncia el gran amor, porque no siente ninguna amargura ni ningún dolor por lo que los hermanos de ellos hicieron en su contra. Pero ¿ustedes saben algo? Esto me recuerda algo en la vida. ¿Se recuerdan de Jesús? La gran parte del poder del perdón que cambia el mundo es cuando nosotros perdonamos, cuando actuamos como Jesús actuó. Un mundo que desesperadamente lo necesita a Él. No hay verdadero perdón sin la cruz y aquel sacrificio que ella produjo para la humanidad. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Miremos algunas palabras maravillosas que Jesús trajo allí. Jesús en la cruz, esa fue la misión del perdón para el rescate de todos nosotros. Y Él habló 7 palabras o 7 dichos que tienen un peso sobre la humanidad. Lo primero que dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Lucas 23:34 es la palabra del perdón. Hoy tú estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. Lucas 23:43, que es la palabra de salvación. La tercera palabra que Jesús dice: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26 y 27, que es la palabra del afecto, del amor que Dios tiene sobre la humanidad. La cuarta dice: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y también se encuentra en Marcos 15:34, que es la palabra de angustia, de dolor de nuestro Señor Jesús. Tengo sed, dice Juan 19:28, que es la palabra del sufrimiento, del proceso por la cual Jesús está colgado en aquel madero. Su cuerpo destronado, despreciado, angustiado, ¿no? Pero dice: consumado es. Juan 19:30, que es la palabra de victoria, cuando Jesús está por culminar ese gran prédica en la cruz del Calvario. Dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. que es la palabra de contentamiento. Note, todo el punto de la cruz fue traernos el perdón, pero aún Él habla estos 7 dichos, 3 de los 7 fueron directos sobre el perdón. Quiere decir que Dios abre la puerta de la oportunidad para hacernos reconocer nuestra pecaminosidad, nuestras caídas, nuestros problemas, nuestros procesos, nuestras amarguras, nuestras tormentas, pero dentro de ellos nos da una opción donde usted y yo podemos escoger el camino correcto. Si guardamos rencor o envidia o amargura, tenemos grandes problemas o consecuencias, pero cuando abrimos la puerta del perdón, nosotros podemos hacer que fluya de nosotros el afecto a aquellas personas que nosotros hemos herido o ellos nos han herido a nosotros. Aún en nuestras familias, cuando estamos en los desajustes de la vida, Dios, a través de nuestros procesos, porque son pruebas que vienen a nuestra vida para ayudarnos a proclamar la verdad de lo que Dios tiene para nosotros. En la vida de José no fue nada de fácil. Unos cuantos años, más de 15 años dentro del proceso para llevarlos a él a completar el plan redentivo de no tan solamente Egipto como pueblo, sino de la familia de José, para preservar el remanente fiel. Y lo llevaron, hermanos, a producir el éxito cuando los lleva a la victoria, y los ubicaron en la mejor tierra, en Gosén.
porque Dios siempre se place en bendecir al ser humano y lo lleva a lo mejor de la vida. Cuando pasa el proceso de la prueba, lo levanta victoriosamente para recibir la recompensa. Ustedes pueden perseguir el poder del perdón. Ustedes pueden traer gente en contacto con ustedes a través del amor, la bondad, el perdón, la gracia y la misericordia. Es el trabajo nuestro como seres humanos, que somos ahora llamados a tener y hacer la diferencia en el mundo. Tanto usted como yo podemos trabajar los medios, tanto de comunicación, de consejería, de la comunicación que tenemos con nuestros familiares y aún nuestras amistades en el trabajo, en la escuela, en el hogar. Una palabra de perdón para hacerlos allegarse a que puedan participar de la libre comunión con Dios. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, peleemos por el perdón. Nosotros tenemos que pelear el perdón. Tenemos que hacer frente a los ataques del enemigo, porque Dios nos ha puesto en la plataforma con un propósito en la vida, con el propósito de expandir su reino sobre esta tierra. Entonces, cuando proveemos perdón, proveemos una puerta de desarrollo para que otras vidas puedan aceptar el mensaje glorioso. Y cuando somos perdonados por todo lo que hemos pasado, hermanos, eso es suficiente testimonio para que nosotros podamos extender la mano misericordiosa sobre aquellos que vienen detrás de nosotros. Pero hay que perdonar específicamente. Si te han hecho algo, si has pasado por momentos dificultosos, si has tenido alguna herida, este es el momento oportuno para específicamente hablar y abrir la fuente del perdón para traer sanidad a tu herida. Pero también hay que hacerlo rápido. No podemos aguantar ninguna raíz de amargura, porque cuando entra a nuestro corazón y lo ubicamos allí, lo dejamos pasar por cierto tiempo, provoca un desequilibrio emocional, espiritual en nuestra vida y nos ayuda de una forma contraria, porque trae consecuencias a nuestra vida y nosotros no queremos consecuencias, sino que queremos libertad. Por eso hay que hacerlo rápido, pero también hay que perdonar a menudo. No podemos esperar cuando sucedan las cosas. Podemos decir en el momento oportuno que nos hieren o herimos, perdóname. No lo hagamos en proporción a lo que se nos hace, sino porque Dios nos ha perdonado, porque Él tiene todo el poder para ayudarnos. Perdonen primero, entonces obedezcan lo que la Biblia dice. Diga: Dios, yo no puedo aguantar lo que me hicieron. Yo los entrego en tus manos. Tú encárgate de ellos. Ellos no son mi problema. Por eso es que la Biblia nos da suficientemente historias a través de sus páginas para que nosotros podamos lograr la victoria. Subamos los escalones para que tengamos la victoria en nuestras manos, pero tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios y poder traer el componente correcto en el formato que Dios quiere que nosotros demos a conocer la verdad de su palabra. Y no hay momento oportuno para ello al final de una plática como esta. Dios quiere perdonarte y Dios ya te perdonó en la cruz del Calvario, cuando allí abrió sus brazos y dijo Él: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quiere decir que hay sanidad cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Hay sanidad cuando nosotros doblamos nuestro corazón en humildad,
cuando doblamos rodillas y oramos frente a la presencia de un Dios que está dispuesto a perdonar. Los brazos de Jesús siempre están abiertos, porque en esta tarde tú no le das la oportunidad a Dios para que trabaje en tu proceso. Y si te han herido o tú has herido a alguien, dile al Señor lo siguiente: Señor, estoy delante de ti. Te pido que en esta tarde tú bendigas mi vida, tú bendigas esta palabra y la lleves a lo más profundo de mi alma y me ayudes a refrescar mi vida, mi conciencia con la fuente del perdón que emana de la cruz del Calvario. Y cuando oigo ese mensaje, esos dichos, esas 7 palabras que se hablaron de allí, podemos también nosotros decir como tú dijiste: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Hay salvación cuando nosotros podemos proclamar la verdad de tu palabra. Y tú eres el único que puede traer el alivio, la sanidad, la solución, y donde eres el único que puede impactar al mundo con el mensaje maravilloso de una palabra de aliento. Gracias en esta preciosa tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Te doy las gracias, amado oyente, persona que me estás mirando en esta tarde. Nosotros te damos una cordial bienvenida, pero también te decimos, si estás en el lugar, aquí en el área de Fayetteville, te pedimos, si no tienes un lugar donde ir, puedes venir a la iglesia Mana y tenemos un lugar preparado para ti, para hacerte sentir bien. Y si es que tiene algún interrogante en tu vida, también puedes venir, que estamos con los brazos abiertos y queremos brindarte el amor, el cariño, el afecto y también llevarte a la fuente del perdón, a Jesucristo, que es el único que te puede dar vida y vida en abundancia. De parte de los pastores Bermúdez, te digo felicidades y que tenga una semana excelente y que Dios produzca en ti la fuente del perdón para que pueda ser efectivo cuando te hieren o te hacen mal. Tú puedas decirle que Jesucristo los ama. Dios te bendiga y será hasta el próximo domingo, hasta esta misma hora, a las 12:30. Dios te bendiga. Amén. This year, Manna Church celebrated 50 years of serving the Lord, serving His people in the Fayetteville-Fort Bragg region, serving all around the globe, really. We began with an audacious vision, a vision to change the world. And you know, when we first said that, people thought we were crazy, but we knew it was a vision beyond ourselves. We knew it was a vision too big for us to accomplish. But outreach is the heartbeat of church, so we knew that any vision that only focused on life within the walls of a building wasn't a vision that fit into the heart of God. A vision to change the world didn't just become our slogan, it became our mandate. Through the Reach Out celebration, which is our outreach strategy for the year, we have given, and this is an understatement, tens of millions of dollars to fund the work of Christ around the globe and outreach projects right here in our own community. We've partnered to plant over 3 million house churches in some of the darkest places on planet Earth. We have 25 expressions of Manna Church from our very own congregation as part of what we call the Multiply movement. We've sent aid to churches who are building buildings and communities struggling to recover from natural disasters, helping build churches in foreign countries and developing a dream center that serves our local community. When I stand back and look at all that God has been able to accomplish through you, this church, man, I am in awe. But in recent years, we've recognized that in our zeal, and I take this on me, in my zeal to reach the world, we've neglected the upkeep of the home front. We'll continue to support the missions and outreach efforts that we have been so long investing our hearts and our finances into. We're not going to change that. Please hear me. We're not going to change that. All the cool stuff we've done all around the globe, we're going to continue to do that while we do the Rock Home Front. But with the Rock Home Front, we're going to give a special emphasis and some special attention to expanding the effectiveness of the work of ministry here in our region.
Strengthening Homefront strengthens our ability to continue equipping people, that's you and your family and your kids, and empowering you to change your world with the life-changing power of Jesus Christ. Come on, everybody. Together, we can change the world.